Ya. Eh, Voy a empezar con la P1. La primera pregunta nos definen la traza de una matriz y nos definen cómo se calcula la traza de una matriz. La traza de una matriz A se calcula como la suma de los elementos en la diagonal de la matriz. ¿Sí? Donde A tiene que ser una matriz cuadrada, ¿sí? Para que tenga sentido las dimensiones. Entonces, la primera parte nos piden demostrar una propiedad que es válida para cualquier par de matrices cuadradas A y B. Entonces sean A y B dos matrices cuadradas, con coeficientes en R. Lo que tenemos que demostrar es que la traza de A por B es lo mismo que la traza de B por A. Vamos entonces, a partir de un lado de la igualdad, vamos a desarrollar los términos y el objetivo es tratar de llegar al otro lado de la igualdad mediante igualdades, obviamente, y así concluir lo que nos piden demostrar. Entonces la traza de A, ya, primero tenemos que ver cómo se ve AB, tenemos que ver cómo se ven los elementos de la diagonal y después sumar todos los elementos de la diagonal de la matriz A por B. Entonces, en general, A por B y J, si vemos un coeficiente en particular de la matriz multiplicación A por B, se ve como la columna, perdón, la fila I, sí, esto es un vector fila por la columna J de B, que es un vector columna. Esto se puede escribir como la sumatoria de k igual 1 hasta n de los elementos en la fila I de A por los elementos de la columna J de B. Entonces, si en particular nos fijamos en los elementos de la diagonal, que es cuando I es igual a J, vamos a poner I, esto se va a ver de la forma k igual 1 hasta n de A sub IK por B sub KI, ¿sí? Ahora tiene el mismo índice el I y el J. Y bueno, y ahora nosotros sabemos que la traza es la sumatoria de todos estos índices. Entonces, la traza de A por B es sumar sobre I cada uno de los A sub B y I. Esto es sumar sobre I, sumar sobre K, A I K por B K I. Ok, y ahora viene como el paso que a uno se le tiene que ocurrir para, para poder llegar a demostrar lo que uno quiere, pero en el fondo uno sabe que de alguna forma uno tiene que dar vuelta a estos términos porque lo que nosotros queremos llegar a que esto sea la traza de B por A, es decir, que los términos estén como cambiados, pero no es llegar y cambiarlos de forma tan fácil. Hay que después recuperar ciertas cosas y ver que todo se cumple bien, pero vamos para allá. Esa es más o menos la idea. Entonces, como estos ya son números en R, son coeficientes, la multiplicación entre ellos sí conmuta y podemos cambiarlos de orden tranquilamente. Y además, como cada una de estas sumatorias depende de límites que están fijos, bueno, el límite inferior es 1 y el límite superior de la sumatoria es n, y n es la dimensión del espacio, entonces si ya estamos trabajando en un espacio, eh, los límites son fijos y podemos cambiar las sumatorias entre sí, de orden. Entonces voy a escribir afuera la sumatoria sobre K, voy a escribir adentro la sumatoria sobre I, y voy a cambiar de orden la multiplicación. Y si ahora nos damos cuenta, esta multiplicación de acá es lo mismo que, bueno, si se dan cuenta,
acá estamos moviendo el segundo índice de nuestro vector b sub k, y acá lo que estamos haciendo es mover el primer índice de nuestros coeficientes a sub i k. Y esto es exactamente lo mismo que multiplicar la fila k por la columna késima de A. La fila k de B por la columna késima de A. Sí, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que nosotros escribimos acá arriba, pero reconociendo bien los índices. Y ahora el índice I es el que se mueve porque es el índice de la sumatoria. Y ahora esto mismo, eh, nosotros después reconocemos que esto es en realidad eh, B por A en la coordenada K, que también va a ser en la diagonal, y lo que estamos haciendo es sumar sobre todos los K. Entonces, esto en el fondo, ahí recuperamos la traza de B por A. Entonces, lo que hicimos acá fue cambiar los índices, y junto con los índices cambiamos de posición también estas dos sumatorias, y de esa forma nos permitió escribir la multiplicación que teníamos de la fila yésima de A por la columna yésima de B, acá, a la columna, a la fila késima de B por la columna késima de A. Y ahí también recuperamos un elemento de la diagonal de la multiplicación, pero ahora la multiplicación al revés de las matrices, de B por A. Y sumando sobre todo acá, tenemos que eso es exactamente la traza de la multiplicación. Así que demostramos la primera parte. Era un poco para trabajar con distintas. Bueno, y cuando anoto de esta forma, lo que quiere decir es de la columna A, o sea, de la matriz A, todas las filas, y la columna K, en el fondo recupero la columna K completa. Y cuando escribo esto es de B, la fila K, todas las columnas, es decir, recupero la fila K completa. Vamos con la parte B. Si tienen alguna duda, consulta, los pueden ir haciendo y vuelvo a explicar, pero si es que no dicen nada, yo voy a seguir nomás. No, me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo mi cámara, pero seguiré compartiendo mi cámara desde ahora. Seguimos. Ahora vamos a trabajar con A, una matriz simétrica. Simétrica. Lo que nos piden demostrar es que la traza de A, ahí hay un typo, lo que quería decir es que la traza de A es igual a la suma de I igual 1 hasta n de los lambda sub I. ¿Sí? Entonces, muestra que la traza de A es la suma de los valores propios, donde si es que hay algún valor propio que se repite, entonces también aparece repetido en la suma. ¿Ok? Y para eso, bueno, vamos a usar la propiedad que acabamos de demostrar, de que podemos cambiar de orden la multiplicación dentro de las trazas, que es lo de la parte A. ¿Y cómo lo vamos a usar? Nosotros, como sabemos que A es simétrica, nosotros ya sabemos que A es diagonalizable. Se puede escribir como P por D por P a la menos 1. ¿Ok? Entonces la traza de A es igual a la traza, y hacemos el reemplazo de A por su diagonalización. P por D por P a la menos 1. Entonces, si nosotros llamamos a PD, eh, escucha, es un mal nombre, pero para recuperar lo que teníamos antes, si nosotros a PD lo llamamos A, y a P a la menos 1 le llamamos B, nosotros teníamos el derecho a cambiar el orden de las trazas de la multiplicación. Entonces esto nos dice que la traza de
P por D por P a la menos 1 es igual que pasar el P a la menos 1 adelante de todo. La traza de P a la menos 1 por P por D. ¿Sí? Y P a la menos 1 por P es la identidad. Me queda la traza de la identidad por mi matriz diagonal. Y esto finalmente va a ser la traza de la matriz diagonal. Y la matriz diagonal de la diagonalización de A que cumple, D tiene la forma lambda 1 hasta lambda n en la diagonal y después todos los demás elementos son 0. Entonces, la traza de la diagonal es exactamente la suma de los valores propios de A. Donde si es que hay algún valor propio repetido, de nuevo aparece repetido también acá en la diagonal en la matriz. Entonces, usando la propiedad de que podemos rotar, cambiar de posición las matrices, nos damos cuenta de que P a la menos 1 por P se me cancela y me queda en el fondo que la traza de... Si es que A es diagonalizable, la traza de A es exactamente lo mismo que la traza de... que la suma de los valores propios. Y eso es importante. En este caso estamos en un caso en particular donde A es una matriz simétrica, entonces por ende es diagonalizable y por ende su traza es lo mismo que los valores propios. Pero no necesitamos que sea simétrica, solo necesitamos que sea diagonalizable para poder decir esto. Así que eso, y vamos con la C. Sea A una matriz simétrica invertible. Entonces ahora, aparte de simétrica, es invertible. Simétrica e invertible. Invertible. Lo que nos piden demostrar es que A cuadrado es definida positiva. Además, muestra que si A es definida positiva, entonces A a la menos 1 también. Ya, pero vamos primero con la primera parte. Muestra que A cuadrado es definida positiva. Para mostrar que una matriz es definida positiva, hay distintas técnicas, ¿sí? La primera es mostrar que todos los valores propios de A son mayores estrictos que 0. Si son mayores o iguales a 0, decimos que es semi-definida positiva. Pero no es el caso, así que lo voy a dejar así. Otra forma para ver que es definida positiva es verlo de manera algebraica, que es x traspuesto, en este caso, a al cuadrado. Como estamos trabajando con la matriz a al cuadrado, tiene que ser los valores propios de a al cuadrado son positivos, perdón. Un detalle. En este caso, la segunda restricción es que la forma cuadrática, es decir, x traspuesto a, en este caso la matriz es a al cuadrado, por x, tiene que ser positivo para todo x distinto de 0. Entonces, para todo de x en Rn distinto del 0. Y el último caso es cuando tenemos la forma explícita de la matriz, podemos hacer el criterio de los determinantes, ¿sí? Si por ejemplo tenemos una matriz de 3 por 3, lo que hacemos es ver el determinante de la matriz de 1 por 1 que está pegado arriba a la izquierda, tiene que ser positivo. Después la matriz, el determinante de la matriz de 2 por 2 que está pegada arriba a la izquierda tiene que ser positivo. Y la matriz que está pegada arriba a la izquierda de 3 por 3 también tiene que ser positivo. Si en ese caso los tres determinantes son positivos, entonces la matriz es definida positiva. Pero como no tenemos la forma explícita, tenemos que usar alguna de las dos primeras en este caso. Y como tenemos propiedades sobre A, lo que vamos a decir, vamos a usar en este caso la segunda ecuación. Ah, no, podemos usar la primera. Es más fácil, de hecho.
Sí, yo lo había hecho con la segunda, pero ahora que lo pienso, la primera es mucho más fácil. ¿Por qué? A es diagonalizable. ¿Por qué es simétrica? Diagonalizable. Entonces, eh, existe P de tal que A es igual a P por D por P a la menos uno, ¿sí? Donde D es una matriz diagonal y P es una matriz invertible, obviamente. Y en este caso, nuestra diagonalización guarda los valores propios en la matriz D, ¿cierto? D, que es lambda 1 hasta lambda n, es una matriz diagonal, guarda los valores propios en su diagonal. Entonces, A al cuadrado es igual a P por D al cuadrado por P a la menos uno. Y si nos damos cuenta, en este caso, D al cuadrado tiene el cuadrado de los valores propios de A en la diagonal, porque así se portan las diagonales. Cuando elevamos una diagonal, una matriz diagonal a la potencia k, es simplemente elevar a la potencia k a cada uno de los coeficientes de la diagonal. Es propiedad de las multiplicaciones, se puede ver eso. Y en este sentido, tenemos una diagonalización para A, donde d cuadrado también es una matriz diagonal, entonces d cuadrado guarda los valores propios de la matriz A. Entonces, lambda 1 al cuadrado hasta lambda n al cuadrado son todos son valores propios de A al cuadrado. ¿Ya? Y lo que nos falta decir es que todos son positivos. Nosotros sabemos que todos son mayores o iguales a cero porque son cuadrados, pero tenemos que asegurar de que ninguno es cero. Y si ninguno es cero, todos van a ser estrictamente positivos. ¿Ya? ¿Y cómo podemos asegurar de que ninguno es cero? Hay una hipótesis que todavía no hemos usado. Partimos con una matriz simétrica invertible y solo hemos usado que es simétrica. Entonces ahora viene la segunda característica de la matriz, que es una matriz invertible. Como A es invertible, lo que nosotros sabemos es que no puede tener cero como valor propio. Si tiene cero como valor propio, entonces no es invertible. Como A es invertible, cero no es valor propio de A. Por lo tanto, lambda 1 o lambda sub i al cuadrado es mayor o estricto que cero para todo i igual a 1 hasta n. Y esto nos dice que a al cuadrado es definido positivo. Esa es una forma de hacerlo. La forma que yo tenía preparado era usar esto de acá. Si quieren lo podemos hacer más o menos a la rápida. O no, mejor paso a lo siguiente y si es que nos queda tiempo, después volvemos a esto. Hay que prevenir antes que lamentar. Y la segunda parte es, además muestra que si A es definido positivo, entonces A a la menos 1 también es definido positivo. Luego, si A es definido positivo, lo que nosotros queremos demostrar es que A a la menos 1 también es definido positivo. Eh, ya. Entonces lo que vamos a usar acá es también que los valores propios son todos positivos. Si A es definido positivo, entonces
sus valores propios son mayores estrictos que cero. Y que, recordando qué es lo que cumple ser un valor propio, es que existe un U sub i, tal que a por U sub i es igual a lambda i por U sub i. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos encontrar es cuál es el valor propio asociado a la menos uno. Si es que A es invertible. En este caso A es invertible. ¿Ya? Entonces, lo que podemos proponer es que si es que A como U sub i es vector propio de A, U sub i será vector propio de A a la menos uno. ¿Ya? Entonces, A a la menos uno por U sub i, lo que nosotros sabemos es que eh, este, podemos hacer un Nikita Nipone para... Voy a sacar un 1 partido lambda sub i hacia afuera y voy a agregar un lambda sub i por U sub i. Esto de acá, por definición de que U sub i es un valor propio, un vector propio con vector propio, un vector propio con valor propio lambda sub i, esto es igual que A por U sub i. ¿Ya? Entonces nos queda 1 partido lambda sub i por A a la menos uno por A por U sub i. Y esto es igual a 1 partido en, 1 partido en lambda sub i por U sub i. Sí, porque esta es la identidad. Entonces, resumiendo lo que demostré, es que A a la menos uno por U sub i es igual a 1 partido en lambda sub i por U sub i. Entonces, si llamamos 1 partido lambda sub i a lambda tilde sub i, entonces decimos que lambda tilde sub i es valor propio de A a la menos uno con U sub i vector propio asociado. ¿Sí? Porque eso es exactamente lo que cumple U sub i es ser valor propio, o sea, vector propio. Que A a la menos uno por U sub i es igual a una constante por el mismo vector U sub i. Solo que en este caso esta constante es 1 partido lambda sub i. Y de esa forma se relacionan los vectores propios con su valor propio asociado a la matriz original. Eh, el vector propio sigue siendo vector propio para la inversa, pero el valor propio asociado es el recíproco. ¿Sí? Es esto que encontramos acá. Ya. Y como encontramos acá explícitamente cuál es la forma de los valores propios, entonces los valores propios de A a la menos uno A a la menos uno son 1 partido en lambda i, pero como los lambda i son todos positivos, 1 partido lambda i también es positivo para todo i. ¿Sí? Todos los lambda i son positivos porque A es una matriz definida positiva, y entonces 1 partido en lambda i es mayor que 0 para todo i. Y con esto concluyo de que A a la menos uno también es definido positivo, cuando es definido positivo. Positivo, positivo, si A es definido positivo.
Eh, Así que, volviendo un poco sobre el ejercicio para explicar cuál era la idea. Bueno, la primera parte era ver que a cuadrado era definido positivo y lo que nos aprovechábamos es que los valores propios de a cuadrado en el fondo son el cuadrado de los valores propios de a, y como a era invertible, ninguno de los valores propios era cero, por lo tanto todos los valores propios de a cuadrado son estrictamente positivos. Y la segunda parte era asumir que si A era definido positivo, teníamos que demostrar que A a la menos 1 también era definido positivo. Y ¿cómo lo hicimos? Aprovechándonos de encontrar cómo se ve los valores propios de A a la menos 1 en función de los valores propios de A. O sea, encontramos que se cumple esta relación de acá, de que los valores propios de A a la menos 1 son la inversa de los valores propios de A, o sea, el recíproco. Eso, uno partió del valor propio de A, y como los valores propios de A eran todos positivos, uno partió del valor propio de A también va a ser positivo. Genial. Vamos con la P2. ¿Tienen alguna duda? Si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento también me dicen. Cualquier cosa me sirve. Ya, seguimos. Identifique y bosqueje la cónica de la ecuación. Bueno, cuando estaba preparando la tutoría para el examen, para esta estaba viendo harto la tutoría que hicieron para el examen del semestre pasado también acá en el taller de relojes. El enunciado está en el material docente y la grabación de la clase también está en el canal de YouTube, así que lo pueden encontrar por ahí. Y tenían un ejercicio muy parecido a este. La primera pregunta está en el mismo enunciado y en general como que los problemas eran bastante buenos, así que si es que tienen tiempo, pues los invito a que vayan también a ver ese otro video. Pero ya es que estamos acá, tenemos que resolver lo que no está en nuestro enunciado. Tenemos que identificar y bosquejar la cónica de la ecuación 3 al cuadrado más 3y al cuadrado más 2xy más 4 raíz de 2x más 4 raíz de 2 por y es igual a 0. Entonces nos dicen que acá metido hay una cónica, pero la cónica obviamente no se ve a la rápida y lo que uno tiene que hacer es hacer un cambio de base para poder visualizar de buena forma la cónica. Y hacer cambio de base es exactamente lo mismo que decir hacer un cambio de variable lineal respecto a nuestras variables originales, que en este caso son x e y. Entonces, en el fondo lo que nosotros queremos hacer, estamos mirando el grafo de una función con unos vectores que me generan la base que hacen que la función se vea un poco enredada. Entonces quiero cambiar mis vectores para que como veo mi función quede algo más claro. Un ejemplo como un poco intuitivo, pero que no es exactamente lo mismo, es decir, por ejemplo, reconozcan esta figura y yo les voy a dibujar una cosa que al principio no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Esto de acá, quizás las más imaginativas se dieron cuenta, esto es una bicicleta pero vista desde arriba. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo acá es una cónica, pero vista de una posición en donde no se distingue claramente qué es lo que estoy viendo. Pero si yo hago un cambio de base y veo la bicicleta, por ejemplo, de lado ahora, y tengo una bicicleta así, donde tengo algo más o menos así, claramente yo acá sí puedo distinguir que esto es una bicicleta. ¿Y qué es lo que me permitió distinguir pasando de esto a esto? Es hacer un cambio de base, es decir, ver cómo la función que estoy trabajando desde otra perspectiva. Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Eso es el espíritu de hacer un cambio de variable o un cambio de base.
Y cuando hagamos el buen cambio de variable, la cónica va a aparecer mucho más de forma más bonita. Así que vamos por ello. ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que distinguir que hay un término como cuadrático asociado a nuestras variables y un término lineal asociado a nuestras variables. El término cuadrático es esto de acá y el término lineal es esto de acá. Entonces vamos a escribir nuestra cónica como un término cuadrático más un término lineal. El término cuadrático se escribe como xy traspuesto, lo voy a escribir acostado, por una matriz A por xy de pie. Este es nuestro término cuadrático y nuestro término lineal va a ser un B traspuesto, un vector acostado, por nuestro vector de incógnitas y igual a nuestro lado derecho, que en este caso es 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es construir la matriz A y construir el vector B. En este caso, A es bastante, o sea, A se construye de una manera estándar. Lo que acompaña a x cuadrado va en la primera posición, el primer coeficiente, y lo que acompaña a y cuadrado va en el otro término de la diagonal principal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va en la diagonal secundaria? Nosotros siempre vamos a tener un término acompañado, un coeficiente asociado a x por y, y el término el número, el coeficiente que acompaña al xy, siempre va a ser par. Entonces siempre lo vamos a poder dividir en dos partes iguales. Y en este caso lo vamos a poner de esta forma. En realidad se pueden poner cualquier par de números que sumados den 2. Lo podemos poner 0 y 2, podemos poner menos 1 y 3, por ejemplo. Pero ¿qué ganamos con poner 1 y 1? Es que la matriz es simétrica. Y como la matriz es simétrica, nosotros ya sabemos ciertas propiedades de A. Y si escribimos A de esta forma y escribimos el resto de la ecuación, y hacen esta multiplicación de estos tres vectores ustedes, van a recuperar estos mismos tres términos al principio. ¿Sí? Y perdón, el segundo, el vector t es simplemente está compuesto por los vectores, los coeficientes que acompañan a x y a y de forma lineal. En este caso, el primer coeficiente de b va a ser 4 raíz de 2 y el segundo coeficiente de b también va a ser 4 raíz de 2. Y si multiplicamos este vector por el vector xy, obviamente recuperamos esos dos términos y el lado derecho es igual a 0. ¿Sí? Esta ecuación, cuando multiplicamos todo, nos da un valor real, ¿sí? Entonces este 0 de la derecha es un 0 real, no es un vector, sino que es un 0 real. En ese sentido también es importante eh, notar que las dimensiones calzan para que todo todo te da un valor real. Ok, tenemos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con nuestra matriz A. Nuestra matriz A, como es simétrica, es diagonalizable. Nosotros vamos a poder encontrar un P por D por P traspuesto, tal que A sea igual a P por D por P traspuesto, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Primero tenemos que encontrar los valores propios, después encontramos los vectores propios. Para dejarlo de esta forma explícita, como con P traspuesto y no con P a la menos 1, tenemos que ortonormalizar nuestros vectores y de esa forma nosotros sabemos que P traspuesto es exactamente igual que P a la menos 1 y tenemos derecho a trabajar con P traspuesto. Así que hagamos eso. Esa es la primera parte. Diagonalizar y la matriz A. Para eso primero tenemos que calcular el polinomio característico de A y el polinomio característico de A es el determinante de A menos lambda I, que es igual al determinante de 3 menos lambda, 1, 1, 3 menos lambda. Y en este caso es 3 menos lambda al cuadrado menos 1. 3 menos lambda al cuadrado me queda 9 menos 6 lambda más lambda al cuadrado menos 1. Esto es 8 menos 6 lambda más lambda al cuadrado. Y esto se puede factorizar como 4 menos lambda, 2 menos lambda. Entonces de acá sacamos que lambda 1 es igual a 4, lambda 2 es igual a 2.
Ok, vamos a calcular nuestros vectores propios asociados a cada uno de los valores propios. El el primer valor propio va a ser 4, a menos 4i por mi vector v1 tiene que ser igual a 0. Entonces, a menos 4i, a era eso, y si le resto 4, me queda menos 1, 1, 1, menos 1. Por mi vector v1 le voy a poner xy, es igual a 0, 0. Eh, bueno, estamos trabajando con una matriz pequeña, pero sí, tienen que trabajar con matrices grandes. Eh, una de las herramientas que primero aprendimos en el curso era escalonar una matriz, así que no tengan miedo de usar las cosas porque de repente escribir esto como un sistema de ecuaciones y después empezar a trabajar las ecuaciones, en el fondo es la misma pega que trabajar con la matriz aumentada, agregándole el lado derecho y empezar a escalonar. Y es una pega que estamos como más acostumbrados y que, bueno, estamos en álgebra lineal, así que estamos aquí para hacer eso. Pero aquí las ecuaciones que nos quedan son bastante sencillas. Nos queda que menos x más y es igual a 0 y x menos y es igual a 0. Que ambas ecuaciones nos entregan la misma información, que es que x tiene que ser igual a y. Entonces, eh, originalmente estábamos trabajando con un vector xy, pero ahora con la restricción que nosotros imponemos, esto tiene que ser igual a xx. Y factorizo x y me queda el vector 1, 1. Entonces este es el vector que mi vector v1, asociado a lambda 1 igual a 4. Vamos con el segundo valor propio. En este caso ahora tengo que a menos 2i, 2 era mi segundo valor propio, por v2 tiene que ser igual a 0. Era 3. 3 menos 2, 1, 1, 1 y 1. Y vamos a poner xy porque podemos. Y esto tiene que ser igual a 0. De la misma forma, nos queda una sola ecuación que nos dice que x más y tiene que ser igual a 0. De acá sacamos que y es igual a menos x. Entonces estábamos trabajando originalmente con un par xy, pero si imponemos la restricción que encontramos ahora, nos queda x menos x y lo factorizamos y nos queda 1 y menos 1. Ya. Eh, entonces, este es nuestro valor propio 2 asociado a nuestro perdón, este es nuestro vector propio 2 asociado a nuestro valor propio 2 que es 2. Entonces tenemos nuestros dos vectores propios, ahora lo que necesitamos es normalizarlos. ¿Sí? En realidad lo que nosotros necesitamos es ortonormalizarlos, pero hay una propiedad que nos permite saber que vectores propios de valores propios distintos son ortogonales entre sí, ortogonales entre sí, cuando A es simétrica. Entonces acá nos servía generarnos una matriz A que originalmente era simétrica. Bueno, la escribí harto más arriba, así que no voy a volver. Pero como es simétrica, ya no nos tenemos que preocupar de que el vector 1, el v1 y el v2 que encontramos, tenemos que ortonormalizarlos porque ya son ortogonales entre sí, solo tenemos que normalizarlos. Y en ese sentido, bueno, escribimos b1 tilde es igual a b1 partido en la norma de b1. En caso que dieran valores propios iguales, ¿cómo sería el proceso? Tenemos que hacer
ortonormalización, que es el algoritmo de Gram-Schmidt. No sé, supongo que vieron el algoritmo de Gram-Schmidt en clase, ¿cierto? Ya, genial. Entonces, es que, de hecho, si es que uno no se acuerda de esta propiedad en la prueba de que los valores propios son distintos, de los vectores propios de valores propios distintos son ortogonales, entonces lo que uno en estricto rigor debería hacer es hacer el algoritmo de Gram-Schmidt en cualquier caso, porque queremos encontrar una base ortonormal. Entonces, el primer vector, siempre partimos con un vector y tenemos que normalizarlo. En este caso, B1 era el vector 1, 1, si no me equivoco. Entonces, esto va a ser B1 partido en la norma de B1 es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2, la raíz de 2. Genial. Y el segundo paso, si lo hiciéramos en genérico, deberíamos hacer la ortogonalización y después normalizar. Entonces, ¿cómo se hace la ortogonalización? Lo que uno hace es tomar el vector original B2 y le resta lo que proyecta B2 sobre B1. En este caso B1 tilde, porque ese es el vector que ya es definitivo. Nuestro vector B1 tilde ya pertenece a la base y lo que nosotros queremos hacer es agregar nuestro segundo vector B2 tilde y para eso eh, eso. Tomamos el vector B2 original y le restamos la proyección sobre B1. Y después lo que tenemos que hacer es normalizar lo que nos queda, que es calcular la norma de lo de arriba y tenemos lo de arriba, lo dividimos por su norma y ahí nos queda un vector normalizado. Pero en este caso, cuando estemos haciendo este segundo cálculo, que es el procedimiento de Gram-Schmidt, cuando calculemos este producto punto, como estos dos vectores son ortogonales, este producto punto va a ser 0. Y como este producto va a ser 0, todo ese término muere y al final B2 tilde va a terminar siendo B2 partido en la norma de B2 también. Pero esto es solo porque los vectores son ortogonales, claro. Entonces ese producto interno es 0. Pero si no están seguros si son ortogonales, en particular cuando obtienen dos vectores propios del mismo valor propio, ustedes saben que esos dos vectores propios son linealmente independientes, pero no necesariamente son ortogonales. Así que lo que tienen que hacer es ortogonalizar. Probablemente este producto punto en ese caso ya no les quede 0 y ahí van a tener que seguir haciendo este procedimiento. Pero como en este caso son ortogonales, se simplifica el procedimiento. Y B2 era el vector 1, menos 1. Entonces la norma de B2 es la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Me queda 1 más 1, 2, la raíz de 2. Entonces, en este caso, B2 tilde es B2 partido de la raíz de 2. Ya. Tenemos, entonces, P es igual a B1 partido en raíz de 2, que sería 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2. Ese es el primer vector propio. El segundo vector propio sería B2 partido en raíz de 2. Y sería 1 partido en raíz de 2 y menos 1 partido en raíz de 2. Y D hay que ser consistentes con el orden que pusimos los vectores propios, entonces sería 4, 0, 0 y 2. Y bueno, y P a la menos 1 en este caso es P traspuesto, así que es fácil de calcular. Ya, diagonalizamos A, que era lo que dijimos acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es expandir este A como la diagonalización y ahí vamos a poder seguir avanzando con el cambio de variable que nosotros queríamos hacer para que todo aparezca de forma hermosa. Entonces, ¿qué era lo que teníamos? XY por nuestro A, y ya lo voy a escribir como P por D por P a la menos 1 por nuestro vector XY de pie, más B traspuesto por nuestro vector XY de pie tenía que ser igual a 0. Si es que nosotros asociamos, y este es un P traspuesto, perdón, porque ya orto normalizamos. Entonces, voy a hacer dos cosas.
en realidad el primer término, este vector de acá, es un xy traspuesto. Y si yo asocio de esta forma, y asocio de esta forma, me doy cuenta que quedan cosas muy parecidas, solo que el primer término, si lo transpongo, recupero lo original. Entonces esto me va a quedar P traspuesto por el vector xy y todo eso traspuesto. De esa forma recupero el primer término. Por D, que me queda entre medio, por P traspuesto xy más B traspuesto. Y acá voy a hacer aparecer una identidad, un Nikita Nipone, de forma estratégica, que es P por P traspuesto, ¿sí? Porque P traspuesto es la inversa de P, entonces esta multiplicación me da la identidad y se cancela. Por XY. De tal forma que acá también voy a asociar de esta forma. Por eso hago ese cambio. Y si se dan cuenta, acá podría haber hecho P traspuesto P o P traspuesto y claro, ahí el problema es el que dicta cuál es la buena forma de usarlo y lo que quiero hacer es escribir esto de esta forma. P traspuesto por mi vector y ese es el cambio de variable que voy a hacer. Voy a generar nuevas variables que se van a llamar U y V, tal que van a ser P traspuesto por mis variables originales. Y si les piden explicitar cuál es el cambio de variable que hacen, en el fondo es hacer la multiplicación y ver cuánto te da U y cuánto te da V. En este caso, bueno, si ese es P, voy a escribir acá P traspuesto para tenerlo que sea fácil de visualizar. Bueno, si se dan cuenta, P es simétrico, así que P y P traspuesto son iguales. Así que bacán, no voy a tener que escribir P. Entonces U me queda, es la primera fila de P por XY, sería X más Y partido en raíz de 2. Y B sería la segunda fila de P traspuesto por el vector XY, que sería X menos Y partido en raíz de 2. ¿Sí? X partido en raíz de 2 menos Y partido en raíz de 2 y justo toda la misma fracción. Entonces, ese es el cambio de variable que estamos haciendo. ¿Y qué gano con esto? Bueno, reemplazamos este cambio de variable en lo que teníamos y nos queda UB traspuesto, ¿sí? Esto de acá, por T por V más B traspuesto P por V, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, bueno, tenemos nuestras variables, tenemos explícita nuestra matriz D, y lo único que nos falta tener explícito es cuánto vale P traspuesto por P, B traspuesto por P. B traspuesto era 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2, si no me equivoco. ¿Dónde está? Acá está. 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2. Así que ahora vamos. Esto es 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, y P es 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2 y menos 1 raíz de 2. Bueno, los raíces de 2 se nos cancelan. Nos queda 4 más 4. En el primer coeficiente nos queda 4 más 4, 8. Y en el segundo coeficiente nos queda 4 menos 4, 0. Entonces nos queda un vector acostado que su primer coeficiente es 8 y su segundo coeficiente es 0. Así que ahora sí reemplazamos ya todo de forma explícita. Esto es V traspuesto, o si quieren lo escribo de lado, UV por nuestra matriz diagonal, que era 4002, por el mismo vector V más B traspuesto P, que nosotros calculamos que era 8, 0, por nuestra vector de variables nuevo, y esto tiene que ser igual a 0. Y ahora ya hacemos el último cálculo, que es escribir todo en una sola ecuación y después tendríamos que reconocer términos. La forma cuadrática, en este sentido, como... Bueno, ustedes pueden hacer la multiplicación,
como primero multiplicar estos dos y después multiplicar el resultado por el otro vector, pero nos queda 4u cuadrado más 2b cuadrado. Y esta otra multiplicación que es lineal nos bota un 8u más 0b, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ya obviamente nos quedamos con una expresión mucho más bonita porque estamos usando eh, una base que es apropiada para describir el- la función que nosotros estamos trabajando de forma lo más bonita posible. ¿Y en qué sentido es lo más bonita posible? En que es lo más simétrica posible. Mientras más ejes de simetrías nosotros tenemos para definir nuestra función, más fácil es definirla. Y en este sentido, claro, si lo vemos con las bases originales, nuestra función se ve bastante horrible, pero cuando hacemos un cambio de base lo suficientemente bueno, que en este caso el cambio de base, insisto, está dado por, ahí, ¿dónde está la? Acá, por esto de acá, es el cambio de base que estamos haciendo. Y ahora la función expresada en nuestras nuevas variables queda bastante más bonita. Y ahora simplemente hay que reconocer los términos. Podemos dividir todo por 4. Nos queda o cuadrado más 2u más b cuadrado medios es igual a 0. Y completamos cuadrados para u sumando 1 a ambos lados. Claro. Y ahí nos queda u más 1 al cuadrado más b al cuadrado es igual, partido 2 es igual a 1. Entonces, ahora viene, ¿cuál es la cónica que nosotros estamos trabajando? Se puede ver de dos formas en este caso. Uno puede decir que es una hipérbola, porque la fórmula de la hipérbola es x al cuadrado partido en a. Eh, no, mentira, es con un menos, ¿cierto? Sí, entonces no es una hipérbola. Me confundí. Y la segunda fórmula, que sí está bien, la primera no está bien. La segunda fórmula es la fórmula del cuadrado. Que si multiplico todo por... ¿me conviene multiplicar todo por 2? ¿O no? Mm, no. Se me olvidó cuál es la fórmula de la hipérbola, porque hay uno que es así, y hay otro que es con un menos acá. No sé si se acuerdan ustedes cuál es cuál. Mm, sí, la de la hipérbola es con un menos. Entonces, claro, esta es la de la hipérbola que sale acá con un menos. Ah, pero claro, esto es lo mismo que escribir menos y pasar el menos para acá. Ah, no, pero b tiene que ser positivo. Sí, porque es al cuadrado y b al cuadrado. Claro, estoy escribiendo mal las cosas. Entonces, lo que tenía era esto. Y alguien puede reconocer la cónica. Bueno, es casi como una elipse, eso era. Necesito identificar cuál es la fórmula de la elipse. Elipse. Ah, sí, pues, esa era más. Ya, esa era una elipse. Genial. Era la elipse. Eh, Eso. Entonces, una elipse en donde en este caso tenemos un 1 al cuadrado acá. Entonces, es una elipse centrada. Es una elipse centrada en -1,0 con a igual a 1
y b igual a raíz de 2. Sí, entonces ahí ya después habría que hacer como el bosquejo, el dibujito de cuál es la elipse centrada en -1, 0 y con radio a igual a 1 y b igual a raíz de 2, que debería ser como algo más o menos así con... Bueno, y hay que encontrar cuáles son los puntos en donde intersectan los ejes y esas cosas, pero eso se los dejo como a ustedes. Es una elipse centrada en -1,0 y con a igual a 1 y b igual a raíz de 2. Entonces, bueno, la parte importante del ejercicio es, bueno, esta parte del procedimiento es más o menos estándar, es decir, eh, uno primero toma la ecuación original, encuentra cuál es la fórmula, el término cuadrático y cuál es el término lineal, y en base a eso uno escribe esto de acá. Una vez que tenemos eso, el A lo podemos escribir como por P por D por P traspuesto, porque A siempre lo podemos escoger de forma simétrica, ¿sí? Escogiendo estos términos iguales. Una vez que tenemos A, podemos encontrar cuál es P, cuál es D y cuál es P traspuesto. Y hacemos este mismo procedimiento exactamente. Encontrar los valores propios, los vectores propios, ortonormalizar para encontrar P. Una vez que tenemos P, podemos hacer este mismo álgebra. Siempre podemos hacer, por ejemplo, esta asociación. Eh, Acá siempre podemos hacer aparecer este P por P traspuesto, ¿sí? Ya que P por P traspuesto siempre es la identidad. Entonces, siempre vamos a llegar a este cambio de variable de esta forma. El P traspuesto puede tener formas muy distintas, pero el cambio de variable que se va a obtener siempre va a ser de esta forma. V es igual a P traspuesto por X. Y ahí, para saber cuál es explícitamente el cambio de variable, insisto, hay que saber explícitamente la forma de P traspuesto. Y una vez que ya tenemos eso, tenemos que calcular B traspuesta por P para tener todo de forma explícita, y de ahí ya es simplemente escribir todo en una sola ecuación y reconocer términos. Y para reconocer términos, finalmente es importante también saberse cuáles son la fórmula de las cónicas, que ahí es donde falla un poco. Esta es la de la elipse. Si es que acá tuviera un menos, es la de la hipérbola. Y, mm, y no sé qué otras cosas pueden tener. Estoy pensando. Pero bueno, ahí están las clásicas, la de la parábola y una recta, no sé, cualquier otra cosa, un plano. Todas esas cosas tienen una ecuación asociada y es distinguible. Ok, vamos a la tercera pregunta. Sea una matriz invertible, considere una base ortonormal de vectores propios de A por A traspuesto, asociados a los valores propios no negativos alfa 1 hasta alfa n. Entonces, ya, vamos por partes. Sea A una matriz cuadrada, coeficientes en R, invertible. Considera una base ortonormal de vectores propios de A por A traspuesto. Es decir, tenemos nuestra matriz que va a ser A por A traspuesto y vamos a tener vectores propios de esta matriz, A por A traspuesto, con vectores propios igual a B1 hasta Bn y valores propios alfa 1 hasta alfa n. Y nos dicen que son no negativos. No negativos, entonces mayores o iguales a 0.
Entonces, lo primero que nos preguntan es, explique por qué alfa i tiene que necesariamente ser mayor que cero. ¿Sí? Al principio nos decían no negativos, pero nosotros tenemos que ser capaces de identificar por qué tienen que ser positivos, a secas, distintos mayores estrictos que cero. Entonces, para identificar por qué, primero tenemos que ver qué propiedades tiene la matriz con la que estamos trabajando. En este caso, nosotros estamos trabajando con la matriz A por A traspuesta. Entonces, ¿qué propiedades tiene esa matriz? ¿Es invertible? Nosotros tenemos la hipótesis de que A es invertible. Así que a partir de esa hipótesis nos podríamos, bueno, nosotros sabemos además que si A es invertible, A traspuesto también es invertible. Así que de esa forma nosotros podemos proponer una inversa y demostrar que es en realidad la inversa de A por A traspuesto. Entonces proponemos como inversa. Como inversa. Primero, ¿qué significa que una matriz sea inversa? Significa que B, si lo multiplico por la izquierda y lo multiplico por la derecha, me tienen que dar la identidad. Entonces, B es igual a A por A traspuesto a la menos 1. Pero como nosotros sabemos que A por A traspuesto, A y A traspuesto son invertibles por separado, entonces lo que nosotros podríamos proponer como inversa es proponemos B igual a traspuesto a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Ya? Y probemos qué es la inversa. Eh, Primero por la izquierda, A traspuesto a la menos 1 por A a la menos 1 por A traspuesto. Si asociamos esto de acá nos queda la identidad, entonces esto es A traspuesto a la menos 1 por la identidad por A traspuesto. La identidad desaparece y después nos queda A traspuesto, la inversa de A traspuesto por A traspuesto y esto va a ser la identidad. Y si multiplicamos por el otro lado, por la derecha, vamos a encontrar lo mismo. A por A traspuesto por A traspuesto a la menos 1 por A traspuesto, perdón, por A a la menos 1. Asociamos primero acá entre medio y nos da la identidad, nos queda A por la identidad por A a la menos 1. Nos va a quedar A por A a la menos 1 y esa es la identidad nuevamente. Así que bien. Por lo tanto, A por A traspuesto es invertible y su inversa es A traspuesto a la menos 1 a la menos 1. Genial. Tenemos que es invertible. ¿Será simétrica? A por A traspuesto es simétrica. Calculemos cuánto es la traspuesta. A por A traspuesto, traspuesto. Nosotros que sabemos que cuando tenemos una multiplicación y transponemos la multiplicación completa, pasamos la traspuesta para adentro y cambiamos de orden las matrices. Y esto nos queda A traspuesto, traspuesto por A traspuesto. Y A traspuesto, traspuesto es lo mismo que A. Y esto nos queda A por A traspuesto. Entonces sí es simétrico. Entonces ahora, si nosotros sabemos que A es simétrica y es invertible, o sea, A por A traspuesto es simétrica y es invertible,
Eh, mm, creo que no puedo usar las hipótesis que tenía pensado, porque tenía pensado usar la P1C, porque si nosotros sabemos que en este caso A por A traspuesto es una matriz simétrica invertible, entonces A por A traspuesto al cuadrado es una matriz definida positiva, pero A por A traspuesto al cuadrado no sé cómo se ve. Ah, eh, no. De hecho, la parte simétrica no tenía por qué decirlo. No, no es necesario. Como dije que A por A traspuesto es invertible, en particular, no tiene como valor propio el cero. Y como yo sabía que alfa i era mayor o igual a cero para todo i, y en particular alfa i es distinto de cero para todo i, entonces alfa i es mayor estricto que cero para todo i. Eso era lo que me pedían demostrar. Sí, me confundí con otra cosa de simetría que no venía al caso por ningún lado. Entonces, teníamos valores propios no negativos y además como demostramos que la matriz era invertible, entonces el valor propio cero no está como posibilidad, entonces si son no negativos y son distintos de cero, en particular son estrictamente positivos. Y eso significa entonces que A por A traspuesto en este caso es una matriz definida positiva también. Vamos con la segunda parte. Sea sigma sub i igual a raíz de alfa sub i. Como los alfa sub i son positivos, no tenemos ningún problema. Sigma es un real positivo también, así que todo bien. Se definen los vectores. U sub i es igual a 1 partido en sigma sub i por A traspuesto B sub i. ¿Ya? Donde sigma es un valor propio de la matriz A por A traspuesto y B es un vector propio asociado al mismo sigma sub i, eh, vector propio de la matriz A por A traspuesto. Entonces, lo que nosotros nos piden probar. Y una de las hipótesis es que la base de vectores propios es una base ortonormal. Entonces, eso también va a ser importante. Pruebe que cada U sub i es vector propio de A traspuesto A con valor propio sigma sub i al cuadrado. Y demuestra además que los U sub i también son ortonormales. Entonces, vamos con la primera parte. P de Q, U sub i es vector propio de A traspuesto A con valor propio sigma al cuadrado. Entonces, eh, ok, escribamos. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar, P de Q2, es que A traspuesto A por el vector U sub i es igual a sigma sub i por U sub i. Eso significa que U sub i sea un vector propio de A traspuesto A. Entonces, escribamos el lado izquierdo y tratemos de llegar al lado derecho. A traspuesto A por U sub i y reemplazamos cuál es la forma de U sub i. Está ahí arribita, así que nos queda A traspuesto A por 1 partido en sigma sub i
por A traspuesto por B sub I. ¿Sí? Eso era U sub I. Podemos sacar el 1 partido en sigma sub i hacia afuera, hacia el principio de todo, porque es un escalar. Y nos queda A traspuesto B sub i. Y qué era B sub i? B sub i es vector propio de la matriz A por A traspuesto. Pucha, se me perdió dónde está, pero eso es lo que cumple B sub i. B sub i es vector propio de la matriz A por A traspuesto. Entonces, esto de acá, si miramos solo eso, esto es lo mismo que alfa sub i por b sub i, ¿sí? Porque el valor propio asociado al vector b sub i era alfa sub i, que era no negativo y en particular nos dimos cuenta de que era positivo. Entonces, nos queda exactamente eso. 1 partido sigma sub i por A traspuesto por alfa sub i por b sub i. Y ordenamos todo esto, nos queda alfa sub i partido en sigma sub i por A traspuesto por B sub i. Y si sacamos el alfa hacia afuera, nos queda 1 partido en sigma sub i A traspuesto. El traspuesto cada vez se me está bajando más. B sub i. Y esto de acá es U sub i. Y nosotros sabíamos que alfa sub i es. Bueno, sigma sub i es la raíz de alfa sub i. Entonces alfa sub i es sigma cuadrado. Esto de acá es sigma sub i al cuadrado. Entonces, finalmente, A por A traspuesto por U sub i es lo mismo que sigma sub i al cuadrado por U sub i, que era lo que quería demostrar. Entonces, U sub i es vector propio de A traspuesto A con el valor propio asociado sigma sub i al cuadrado. Era exactamente lo que quería demostrar. Gané. Y la segunda parte es demostrar que los U sub i son ortonormales entre sí. Entonces, P de Q, U sub i son ortonormales entre sí. Ortonormales entre sí. ¿Qué significa que sean ortonormales? Que el producto punto con otro vector distinto de ese mismo es 0 y que tengo norma 1, ¿cierto? Entonces todo esto se puede resumir en dos cosas. En el producto punto entre U sub i y U sub j, con j distinto de i. Entonces voy a partir j distinto de i. Eso voy a hacer U sub i, U sub j. Y lo que me gustaría decir es que esto es 0. Este producto es 0. Entonces reemplazo qué significa U sub i y qué significa U sub j. U sub i es 1 partido en sigma i a traspuesto de i, coma, y U sub j es 1 partido en sigma sub j a traspuesto, acá hay un i y acá hay un bj. ¿Ya? El... Bueno, ¿puedo sacar los escalares hacia afuera? Lo voy a sacar todo hacia la izquierda. Sigma sub i, sigma sub j. Y puedo factorizar por A traspuesto. Ya, A traspuesto, B sub i, B sub j. ¿Sí? Quizá debería hacer esto un paso menos. Recordar que esta, este producto punto en el fondo es una sumatoria coeficiente, de la multiplicación coeficiente. Lo voy a escribir mejor. K igual 1 hasta n de 1 partido en sigma sub i, 1 partido en sigma sub j, A traspuesto bi en la posición k por A traspuesto bj en la posición k. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el A traspuesto, bueno,
esto lo puedo separar un poquito más. Voy a sacar el 1 partido en sigma hacia afuera. Y en el fondo, ver la posición K es lo mismo que esto de acá. Tomo la fila K, eso. A sub la fila K, toda la columna, por B sub I. Mm, 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 mm. ¿Por qué no me está saliendo? Ah, porque tengo que transponer esto de acá. Traspuesto. Pucha. Ya sé cómo lo voy a hacer. La tercera es la vencida. Esto es 1 partido en sigma sub i por 1 partido en sigma sub j por b sub i a traspuesto b sub i traspuesto eso, a traspuesto b sub j. Lo voy a ver como vector, no componente por componente. Entonces, cuando tengo un producto punto entre u y b, es lo mismo que decir u traspuesto b. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Este es mi primer vector y lo transpongo y lo multiplico por mi segundo vector. ¿Ya? Desarrollo la traspuesta que escribí. La traspuesta es lo mismo que tener b sub i traspuesto a traspuesto b sub i, b sub j, perdón. Ahí sí, porque en realidad debería transponer y transponer 2 veces y traspuesta se me cancela. Yo sé que b sub j es valor propio de a por a traspuesto, entonces esto es lo mismo que alfa j por b sub j. Y el alfa j lo voy a sacar hacia afuera y me va a quedar alfa j partido en sigma sub i por sigma sub j por bi traspuesto bj. Y como les dije, esto de acá, bi traspuesto bj, es exactamente lo mismo que bi producto punto bj. Y nuestro vector original que tenían era nuestra base de vectores propios de A por A traspuesto era una base ortonormal. Entonces, en particular, si I es distinto de J, esto tiene que ser 0. Para I distinto de J. ¿Sí? Que eso es en el caso en el que estamos, en el que I es distinto de J. Entonces, como esto es 0, toda la multiplicación me queda 0. Genial. Entonces, para U sub I, el producto punto U sub J son distintos, entonces U sub I es ortogonal a U sub J para todo J distinto de I. Y ahora falta cubrir el otro caso, en el que I es igual a J. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? U sub I, producto punto U sub I. Y en el fondo va a ser el mismo procedimiento que tenía acá, solo que todos los J se cambian por I. Así que puedo hacer exactamente el mismo procedimiento y voy a llegar a este paso de acá. Solamente con los J iguales a I. Entonces voy a poner igual, pasitos hacia abajo, igual, y voy a llegar a alfa sub i partido en sigma sub i por sigma sub i, ¿sí? Que ese es el primer término, y multiplicado por b sub i traspuesto b sub i, multiplicado por b sub i traspuesto b sub i. Y esto de acá nuevamente es el producto interno entre b sub i y b sub i. Y el producto interno como b sub i es un vector normalizado, tiene norma 1, entonces este producto interno también vale 1. ¿Sí? Porque esto es lo mismo que la norma de b sub i al cuadrado. Y como b sub i tiene norma 1, el cuadrado de 1 es 1, así que esto me queda
alfa sub i partido en sigma sub i por sigma sub i. Y, bueno, por 1. Y finalmente recordamos de que sigma sub i era igual a la raíz de alfa sub i. Así que en este caso se me cancela todo y me queda que el producto interno entre u sub i y u sub i es 1. Por lo tanto, la norma de u sub i al cuadrado es igual a 1 y con esto puedo decir que la norma de u sub i es 1 para todo i. Entonces, ¿qué concluye acá? Que cada uno de los vectores u sub i tiene norma 1 y que además los u sub i son ortogonales a u sub j para j distinto de i. ¿Sí? En el fondo dividí el análisis para j distinto de i y eso me tenía que dar 0, lo cual me dio. Y para j igual a i, y en ese sentido me tenía que dar 1 y me dio. Así que demostramos de que u sub i, la base generada por u sub 1 hasta u sub n son ortonormales. Tienen norma 1 y son ortogonales entre sí. Así que nos queda la última parte, si es que no hay dudas. Nos queda la última parte que es la parte B y tiene que ver con transformaciones lineales. Ya, tenemos una transformación T que trabaja desde R3 hasta R2. ¿Sí? O sea, toma un vector de tamaño 3 y nos entrega un vector de tamaño 2. Definido por T de X y Z igual a X más Y más Z, X menos Y menos Z. Y nos piden determinar las bases, dimensiones del kernel y de la imagen. Ya. Entonces calculemos el kernel de T. Kernel de T. Bueno, el kernel de T es el conjunto de los X en R3. Este es un X vector, ¿sí? Tal que T de X vector es igual a 0. Es decir, los puntos que anulan mi transformación lineal. Bueno, en el enunciado no nos dicen, así que para que tenga sentido esto, T tiene que ser lineal y bueno, se puede demostrar que T es lineal. No, habría que hacer T de X barrita más lambda Y barrita con X viviendo en R3 y X barrita también viviendo en R3 y tendría que demostrar de que esto es lo mismo que T de X barrita más lambda veces T de Y barrita. Sí, y eso no es difícil por las propiedades de la suma vectorial y ponderación por escalar. Así que sale más o menos fácil. Así que ahora lo que tenemos que ver es cuál es este espacio vectorial. ¿Sí? Porque esto es un espacio vectorial siempre. Entonces lo que hago es imponer t de x igual a 0 y lo que tengo que ver es cuáles son las condiciones que me tiene que cumplir mi x para que t de x sea 0. Entonces t de x, y, z igual a x más y más z, x menos y menos z, y esto tiene que ser lo que yo impongo acá, imponer, igual a 0. Y esto me da dos ecuaciones. X más y más z es igual a 0 y x menos y menos z igual a 0. De acá saco que x es igual a y más z y además x es igual a menos y menos z. Entonces en particular lo sumo, me queda menos y menos z es igual a y más z. Entonces 0 es igual a 2y más z. Entonces y más z es igual a 0. Y como y más z es igual a 0, x
entonces es igual a 0. Entonces, partí trabajando con un vector que era x, y y z, y llegué a que x tenía que ser 0, y z era igual a menos y. Voy a dejar y libre. Y es igual a y y z es menos y. Así que factorizo, perdón, esto es igual a y, 0, 1, menos 1. Y entonces el kernel de t es igual al conjunto generado por, en este caso me botó un solo vector, así que este va a ser u1. Y esto, el kernel de t es el vector generado por u1, que es igual al vector, al espacio generado por el 0, 1, menos 1. Entonces la dimensión del kernel, obviamente como tengo un solo elemento, ese elemento es linealmente independiente de sí mismo, como es distinto de 0. Así que tengo una base de tamaño 1 y como tengo una base de tamaño 1, la dimensión del kernel es 1. Entonces ahora lo que podríamos hacer es calcular cuál es la base de la imagen y a partir de eso también encontrar cuál es la dimensión de la imagen, pero también tenemos el teorema núcleo-imagen. Teorema núcleo-imagen. Y la gracia del teorema núcleo-imagen es que nos relaciona los espacios de partida con el espacio de llegada. ¿Sí? Porque lo que nos dice es que la dimensión del espacio de partida, en este caso la dimensión de R3 es nuestro espacio de partida, es igual a la dimensión del kernel de T más la dimensión de la imagen de T. La dimensión de la imagen de T. Y como nuestra dimensión de R3 es 3, nuestra dimensión del kernel es 1, lo que nosotros entonces encontramos es que la dimensión de la imagen es lo que falta, tiene que ser 2. Y esa es la gracia del teorema núcleo-imagen. Así nos ahorramos harto cálculo y terminamos más temprano. Eso sería. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. ¿Y alguna otra pregunta respecto a alguna otra materia? ¿Algo en particular que tenían alguna duda ustedes y que todavía no se sacan esa duda? No sé. ¿O lo dejamos hasta aquí nomás? Ya. Dejaré de grabar entonces.